Bienvenidos al segundo capítulo de Bufanda de Platón. Eh, Hoy día vamos a seguir profundizando en el pensamiento de Epicteto, pero vamos a revisar un texto de Arriano que se llama El Enquiridión o Manual, ¿ya? Este texto, que es muy pequeño, pero a su vez que condensa toda la ética estoica, es un texto de una gran densidad, ¿ya? Lo escribió Arriano con el propósito de que sirviera de resumen de la ética estoica, donde estuvieran contenidos todos los principios más importantes de las disertaciones y clases que daba el maestro en la escuela estoica. ¿Ya? Es un texto que ha tenido muchas interpretaciones y que hasta el día de hoy es de una gran importancia de todo lo que tiene que ver con los principios éticos y de consejos que están arraigados en la costumbre y en la sabiduría popular muchas veces. ¿Ya? Eh, Nosotros veíamos en la sesión anterior, siguiendo las disertaciones, que una gran distinción de toda la filosofía estoica tiene que ver con saber distinguir, ¿no es cierto?, lo que depende de nosotros de lo que no depende de nosotros. Si uno hace una revisión de los autores posteriores que son expertos en estoicismo, revisando los textos de Sexto Empírico, de Plutarco, de Cicerón, eh, hicieron una reconstrucción de la filosofía estoica, porque lamentablemente de los filósofos estoicos, llámese antiguos, llámese Zenón, Crisipo, Cleantes, no existen textos, pese a que Crisipo se cuenta que escribió muchísimos textos, muy prolijos, escribió muchos textos de estoicismo, pese a ello no se conservan lamentablemente. Sin embargo, ¿no es cierto?, en esta reconstrucción, estos autores llegaron a la conclusión de que en el estoicismo, porque aquí quiero profundizar un poco en esta idea de distinguir lo que depende de nosotros de lo que no, en términos de teoría del conocimiento, eh, había una percepción, había que distinguir percepción comprensiva de percepción no comprensiva, ¿ya? Y aquí Epicteto, en las disertaciones, hace una metáfora muy ilustrativa, ¿ya? Dice: pensemos en una piedra que va a ser arrojada eh, por un camino que va en descenso, ¿ya? Requiere la piedra de una causa, de que alguien la empuje para poder rodar cuesta abajo. Sin embargo, esa causa es la que permite el comienzo del movimiento de la piedra. Pero la piedra, debido a su peso y a su forma, baja por sí misma, es decir, participa como causa de ese movimiento. No es que baste solamente el que alguien empuje la piedra o que algo empuje la piedra, sino que la piedra por sí misma participa de ese movimiento. Pues bien, dice Epicteto, lo mismo ocurre con el ser humano cuando percibe las cosas, ¿ya? Y entonces, dice, hay una parte en la percepción que es comprensiva, es decir, hay un hecho que gatilla que que uno perciba las cosas, pero a su vez la percepción, debido a sus factores internos, ¿ya?, ordena esa percepción y le da un sentido, ¿ya? Y ahí es donde participa lo interno. Pues bien, dice Epicteto, la clave de la sabiduría radica en dotar de sentido las percepciones de una manera amable, dice Epicteto, ¿ya? Entonces, de una manera que sea lo más saludable para nuestra tranquilidad, que no nos perturbe, ¿ya? Entonces, en ese sentido, por ejemplo, pensemos en lo siguiente. Yo estoy caminando por la calle, ¿no es cierto?, y por la misma calle, en dirección contraria, viene alguien que yo conozco. ¿Y qué es lo que...? Ese es un hecho. Viene una persona que yo conozco por la calle y yo la estoy viendo. Y esa persona, pensemos, pasa de largo. Yo tengo
dos maneras. Epicteto dice, hay dos asas siempre del acontecimiento. Una manera es decir que esta persona no me saludó, que es una persona maleducada, que a lo mejor está molesta conmigo, desconozco el motivo. Incluso, muy popular en nuestra época, yo tengo la probabilidad de que le termine contando al resto de la gente, puedo bloquearla, puedo hacerle la cruz, puedo eliminarla en las redes sociales, puedo, etcétera. Y puedo comentarle a los demás que esta persona no me saludó y que es una maleducada, y etcétera. ¿Ya? Ofenderme ante el acontecimiento. Eso me va a generar imperturbabilidad, ¿ya? Que es justamente lo contrario de lo que proclaman los estoicos, que es la ataraxia, perdón, me va a generar me va a generar que yo voy a estar muy perturbado, voy a llenarme de rabia, voy a etcétera, ¿ya? La segunda lectura del mismo acontecimiento comprensivo que tiene que ver con el hecho externo es yo decir, ¿sabes qué? Esta persona venía preocupada de su asunto y no me vio, ¿ya? O estaba muy ocupado, como digo, y no me vio. Entonces esa lectura es mucho más madura, es mucho más razonable, es mucho más prudente, y es mucho más sabia porque no me va a generar ningún tipo de malestar y yo voy a seguir caminando y esa persona va a seguir caminando y todo perfecto. Eh, entonces, es decir, pon el foco en lo que depende de ti, pero a su vez interpreta la realidad de una manera tal que sea la más prudente, la lectura más prudente de, de lo que ocurre. ¿Qué es la prudencia? Prudencia es saber cómo y cuándo hacer las cosas. Y por eso representación en términos de teoría del conocimiento está ligado a fantasía. Esa es como no hay una certeza de cómo traducir, pero representación, fantasía, imagen, copia. ¿Ya? En términos de teoría del conocimiento, si uno, por ejemplo, vuelve a qué sé yo, autores después posteriores como Hegel, en su fenomenología del espíritu, él hace un recorrido histórico de la conciencia humana y cómo la conciencia se ha ido desplegando a través del tiempo. Entonces, por ejemplo, el primer capítulo de la fenomenología, que es la sección conciencia, eh, ahí en esa sección se muestra cómo el ser humano estaba ante las cosas y consideraba, ¿no es cierto?, en un realismo que, un poco la teoría aristotélica, ¿no es cierto?, de que la cosa está fuera, el sujeto cognoscente la capta su esencia, su forma, ¿ya? Pero el hecho es externo y lo percibe. Obviamente, con posterioridad se va a levantar el telón y en realidad va a ocurrir que no hay cosas externas, se va a pensar, sino que es el sujeto, esto es el idealismo en oposición al realismo, es el sujeto quien descubre las cosas que ya están adentro de él, ¿no es cierto? No hay nada afuera. En el contexto del realismo propio de la época de Epicteto, el sujeto participa de esa percepción externa, dotándolo de sentido, ¿ya? Eh, pero creo que era bueno profundizar ese punto. Y entonces por eso el capítulo primero se llama Para ser libres y felices. Es fundamental distinguir entre lo que está dentro de nuestro poder y lo que no, ¿ya? También es importante, capítulo 2, cuáles han de ser los objetos de nuestros deseos y nuestras aversiones, ¿ya? Es importante retomar esta idea de que no puedes rehuir de lo que no se puede cambiar, ¿ya? El hecho, tanto pasado como presente, no lo podemos cambiar, no está en nuestras manos. A cada rato están sucediendo imprevistos. Uno planifica una cosa, pero resulta que aparecen situaciones que las modifican por completo, ¿ya? Basta ver lo que está pasando con el coronavirus, ¿no es cierto? Que toda la sociedad ahora de pronto nos dimos cuenta que teníamos que estar con mascarilla, que teníamos que estar en casa, que tener, etcétera. La historia está marcada por acontecimientos que escapan completamente eh, nuestros planes. Y por lo tanto, aquí es importante que Epicteto o sea, sugiere un cambio en la lectura, en la interpretación también. Así como
no interpretes quien viene hacia ti como que no te saludó, sino como que simplemente estaba ocupado. Del mismo modo, Epicteto dice, no pongas el objeto de tus deseos en aquello que no puedes controlar. Y entonces, supedita el acontecimiento a la voluntad y no la voluntad al acontecimiento. Me explico. Epicteto dice, eh, tú no puedes cambiar ni el presente ni el pasado. Pensemos en el presente porque el pasado ya pasó. El presente se aparece ante nosotros como se aparece. Entonces, tenemos dos maneras. Pretender querer cambiar ese presente, lo cual no es posible, o, es decir, esperar que el presente sea de una manera tal que se condiga con lo que nosotros a priori deseamos, lo cual conduce a la frustración, o querer al presente o adaptar la voluntad al presente, es decir, quererlo como se aparece y a partir de cómo se aparece, darle una lectura amable, darle una lectura que nos permita acomodarnos y aprovecharlo de mejor manera. ¿Ya? Eso es lo que sugiere Epicteto. Después dice, adviértase bien lo que es en sí cada cosa y lo que vale. ¿Ya? Esta es otra, podríamos decir, esta es una tercera perspectiva también. Epicteto dice, eh, hay situaciones en la vida que son extremadamente dramáticas, como la muerte. ¿Ya? Epicteto va a llamar a pensar a diario en la muerte. Pero él dice, la muerte eh, es, puede ser un drama, como puede ser un, un hecho, ¿ya? Del cual nosotros incluso podemos sentir cierta satisfacción. Y por eso va a citar a Sócrates. Habíamos dicho en la sesión anterior que Sócrates es considerado el gran maestro de Epicteto, el gran ejemplo a seguir, ¿ya? Entonces, él dice, Sócrates murió por sus principios y decidió beber la cicuta, tuvo la oportunidad de escapar, ¿ya? Pero él no se hubiera sentido, él hubiera sentido que se traicionaba a sí mismo, y por lo tanto decidió beber la cicuta y morir, ¿ya? Suicidarse. De la misma manera, dice Epicteto, una persona puede interpretar la muerte de otra manera, mucho más trágica. Y va a decir, cuando beses a tu hijo, has de decirte que a un ser humano besas, pues así, aunque muera, no perderás la calma. Esto obviamente en un contexto actual es muy complejo, ¿ya? Porque obviamente ese nivel de interpretación es casi utópico, ¿no es cierto? Pensar que la muerte no nos va a afectar es casi utópico. Pero lo que quiere ir, a lo que quiere llegar Epicteto es, como siempre, todo acontecimiento, toda percepción tiene dos asas. Busca la manera más amable de mirarla, aquella que tenga la perspectiva. Muchas veces, y ahí por eso dice Epicteto, piensa a diario en la muerte. Muchas veces nosotros nos afligimos, nos preocupamos, nos llenamos, nos complicamos por problemas que en rigor no son tan problemas. Entonces, si nosotros tenemos presente que nos vamos a morir, que nos podemos morir en cualquier momento, que todo esto se va a terminar, se puede terminar en cualquier momento, eso nos hace tener una cierta distancia de los problemas, ¿ya? Y Epicteto dice, imagina que tú estás en un barco lleno, ¿ya? Que ya no, un barco al que ya no le cabe más peso, ¿ya? Que basta con que tú estés en ese barco eh, para, para con ti mismo, con que tú estés es suficiente, no hay más espacio. Entonces, en ese barco, cada cierto tiempo, tú vas regalando en la playa. Y entonces, por ejemplo, vamos a llegar a una isla nueva. Todos, todos los pasajeros del barco pueden bajar y pueden mirar y pueden disfrutar de la playa, ¿ya? De la isla. Sin embargo, ten presente, dice Epicteto, que vas a tener que regresar al barco sin nada. Por lo tanto, no acumules, no sirve de nada que te lleve, qué sé yo, conchas que están en la playa o que te lleve, qué sé yo, algún objeto bonito que tuviste en la isla. ¿Por qué? Porque vas a tener que regresar al barco. Nosotros, el ser humano, vive
en un barco en el que solo puede caber él, ¿ya? Por lo tanto, no es una ilusión pensar que puedes dejar en el barco objetos. No te encandiles con esas fantasías externas, dice Epicteto. Disfrútalas, pero déjalas en la isla, porque en el barco es una metáfora de lo que existe realmente. En el barco solo cabes tú mismo, dice Epicteto. Esa perspectiva conduce a la ataraxia, conduce a la imperturbabilidad. Cuando uno pone el foco en sí mismo, cuando uno pone el foco en entender que en el barco solo cabe uno. Solo nuestros juicios, dice Epicteto capítulo 5, pueden turbarnos. Lo que turba al hombre no es el suceso, sino la opinión acerca del suceso. ¿Ya? Esa es la idea. Hay que desembarazarse, capítulo 7, de todo lo que impide acudir presto a la llamada de los dioses. ¿Ya? Entonces, ese es el tema. Aquí hay una triada que es sumamente importante. Los estoicos bueno, Epicteto sobre todo, habla mucho de los dioses y habla de Zeus. Habla de la naturaleza, seguir a la naturaleza. Pero, ¿qué entiende Epicteto por esto? ¿Ya? Básicamente recoge la tradición de Heráclito, un poco, volvamos a la historia de la filosofía, los presocráticos buscaban el primer principio de todas las cosas, ¿ya? Y después Heráclito va a decir, porque Tales, que se yo, Anaximandro, Anaxímenes, pero Tales de Mileto va a decir, perdón, Heráclito va a decir que el primer principio, Heráclito el Oscuro va a decir que el primer principio de todas las cosas es el fuego, el movimiento circular, ¿ya? Entonces, lo que constituye a la naturaleza es el fuego. Y los estoicos van a recoger esa tradición de Heráclito, en virtud de la cual existía una conexión entre los dioses, la naturaleza y la razón humana, básicamente como de fuego, donde va a haber un constante aparecer y renacer de la realidad en términos de naturaleza, y va a participar, todo lo real va a participar de la razón va a participar de la razón de la naturaleza, que es todo lo que existe, y se va a ir reconfigurando eternamente, ¿ya? Entonces, por eso los estoicos consideraban que era fundamental el, eh, la vida en sociedad, ¿ya? El ser social. Aquí quiero detenerme un poquito. Los estoicos, uno podría decir que los estoicos están entre el cinismo, entre la filosofía cínica, y de la cual recogen una gran herencia, y el epicureísmo, ¿ya? Los cínicos, con Diógenes, ¿no es cierto?, era una filosofía muy atractiva, hay muchas historias al respecto. Diógenes y los cínicos postulaban el desprecio completo respecto de lo externo, ¿ya? Vivir en un barril, ¿no es cierto?, en una autosuficiencia absoluta, eh, eh, descuidarse, descuidar del cuerpo, una ascesis total, ¿ya? Una vida ascética. Está la idea, ¿no es cierto?, que es criticada por los estoicos, de que los cínicos se dejaban la barba, se vestían con andrajos, ¿no es cierto? Pero, ¿qué es lo que pasa? Justamente la crítica es que se preocupan demasiado de sí mismos y de la autosuficiencia, un poco un cierto individualismo. Uno podría extrapolar y llevar a nuestros días, ¿no es cierto? El preocuparse solo por uno y el no preocuparse por la sociedad. A diferencia del estoicismo, que justamente lo que dice es que el límite de la búsqueda del bien de uno está en los otros, ¿ya? Epicteto, en uno de los capítulos de este libro, del manual, va a decir, piensa en los demás como
a ver, va a decir, el límite de tu salud y de tu bienestar está en no pasar a llevar el bienestar de los demás, ¿ya? Entonces, si alguien está sufriendo, debes ir en su auxilio, ¿ya? Pero Epicteto va a decir, del mismo, va a dar una metáfora. La manera en cómo debes ir en auxilio de quien lo necesita es como si estuviera ahogándose en un río, ¿ya? Tú debes lanzarte al río y debes auxiliarlo, debes salvarlo, pero obviamente pensando en que no te puedes ahogar con quien se está ahogando. ¿A qué quiere llegar Epicteto? Dice, escucha a quien están sufriendo un problema, entendiendo que ese problema es algo externo, ¿no es cierto? Es algo que lo está turbando, pero no te pongas a darle una clase de estoicismo de cómo debe afrontar ese hecho, porque está en una situación compleja. Ni tampoco te cargues de la famosa contratransferencia, ni tampoco te cargues de esa negatividad, de ese problema que le estás viviendo, sino que más bien vívelo con una cierta distancia, ¿ya? Y obviamente con empatía, ¿no es cierto? Con darle un abrazo, apóyalo, pero no le des palabra, ¿ya? Contiénelo. Eh, Dice Epicteto, hay que desembarazarse, capítulo 7, de todo lo que impide actuar presto a la llamada de los dioses, eso ya lo habíamos visto, y capítulo 8, se ha de aceptar de buen grado cuanto suceda. También lo vimos, un poco la inversión, que la voluntad se acomode al hecho conduce a la frustración. Es el hecho el que se tiene que acostumbrar a acomodar a la voluntad. O sea, perdón, uno tiene que querer las cosas como suceden y no buscar que lo que sucede se acomode a los hechos. Después, capítulo 10. Tenemos facultades con las que afrontar debidamente cada situación. Es decir, mira el acontecimiento de la manera más amable posible. Y lo más importante, reflexiona sobre el acontecimiento. Antes de actuar, dice, examina, ve las consecuencias. Una vida sin examen no es un vivir humano, decía Sócrates. ¿Ya? Vinculado a lo anterior, capítulo 11, los bienes externos solo son préstamos y su pérdida es una devolución. En la medida que uno entiende que está en este barco, ¿no es cierto?, en el que solo está uno mismo, pero que este barco de pronto va a la playa y uno puede disfrutar lo que encuentra en la isla, pero sabiendo que siempre va a tener que volver al barco donde solo cabe uno mismo, de pronto, de esa manera, lo devuelve es como un poco eso. Baja a la isla, disfruta lo que encuentres, pero después devuélvelo porque no es tuyo. Lo único tuyo es lo que está en el barco, que eres tú mismo. ¿Ya? Otra idea que está en el capítulo 12, este libro yo creo que es muy importante leerlo, tenerlo como un libro de cabecera. La renuncia a todas las cosas exteriores es el precio que ha de pagarse por la felicidad. Y ahí hay todo un tema. Pensemos, por ejemplo, esta sociedad que de pronto dedica demasiado tiempo a lo externo, a la, qué sé yo, a la riqueza, a la fama, al aplauso, ¿ya? Epicteto dice que todo eso tiene un gran problema, sobre todo, ¿ya? Y es que tiene un precio. ¿Cuál es el precio a pagar por adquirir riqueza, por adquirir fama, por adquirir aplausos? Y ese precio es tener que dedicar mucho tiempo a aquello, dedicar tiempo a algo que no te hace feliz necesariamente. Lo ideal es que tú dediques tu vida a lo que te apasiona y a lo que te hace feliz, a lo que es... Epicteto va a decir, sé fiel a ti mismo, constrúyete, conoce, escarba en ti mismo, conócete a ti mismo, cambia todo lo que quieras sin perder tu esencia, plantea tus objetivos y tus principios, ¿ya? Entonces, en la medida en que uno dedica tiempo a ese tipo de cosas externas, está perdiendo tiempo en lo interno, ¿ya? Y el drama es que lo único que existe es el ahora, ¿ya? El capítulo 51
que es clave, dice, practíquese sin dilaciones la doctrina filosófica, viviendo conforme a la razón. El capítulo 50, cúmplanse los propósitos con constancia, sin preocuparse del que dirán. Los últimos capítulos, sobre todo el capítulo 51, dice, Epicteto, practíquese sin dilaciones la doctrina filosófica, viviendo conforme a la razón. Pero lo que quiere llegar a este capítulo es, recuerda que ahora es el momento de luchar. Y no es posible demorar más. Depende solo de un día y de una acción que tu progreso se pierda o se salve. Y cita Epicteto a Hesíodo, siempre quien va dejando para otro día los quehaceres sucumbe a las desdichas. La lucha por ser mejor es a cada momento y a partir de ahora mismo. No necesitas esperar 4 años para que vengan otras Olimpiadas. Todas las cosas son ajenas. Solo el tiempo es nuestro, dice Séneca. ¿Ya? Entonces, lo que es muy bonita esta manera de mirar la vida como unas Olimpiadas. Está presente la idea del atleta en Epicteto. Epicteto dice, nosotros somos nosotros nos tenemos solo a nosotros. Pero a su vez hay que, por lo mismo, tanto lo malo como lo bueno está dentro de nosotros. Nicanor Parra decía, somos un embutido de ángel y bestia. Entonces, no quiero perder la idea. Solo tenemos el ahora. La vida es corta, o uno podría decir, si uno enfoca la vida en lo externo, la vida se va muy rápido y se va volando. A eso quería llegar con la idea. Eso está presente de la brevedad de la vida de Séneca. Séneca parte ese libro diciendo que si nosotros ponemos el foco en el afuera, la vida es extremadamente corta. Pero si nosotros ponemos el foco en el adentro, la vida es larga y nos da tiempo para hacer todo lo que queramos. Entonces, lo que no quiero perder la idea, como digo, solo tenemos este momento. En cada momento que tenemos ahora, estamos decidiendo con qué actuar, ¿ya? Estamos viendo si progresamos o no. Filósofo es quien ama la sabiduría. Entonces, quien es amigo de la sabiduría. Entonces, si nosotros estamos tratando de alcanzar la libertad para vivir más despojados siguiendo todos estos principios que hemos tratado de revisar en esta sesión, vamos a llegar a la conclusión de que nos vamos a enfrentar a nosotros mismos, ¿ya? No es fácil todo esto. Son unas verdaderas olimpiadas que tenemos que nosotros enfrentar, donde el principal enemigo somos nosotros mismos, ¿ya? Ahora, también en este libro, capítulo 52, son 53 capítulos, estamos ya prácticamente en el final, dice los 3 sectores de la filosofía y su respectiva importancia, ¿ya? Tenemos en primer lugar la práctica de los principios, es decir, tiene que ver un poco con poner en práctica lo que uno sabe. En segundo lugar, la teoría de esos principios, es decir, cuál es la razón de eso que uno lleva en la práctica. Y en tercer lugar, la lógica de esa razón, de ese principio. Es decir, cómo se organiza el razonamiento que conduce a ese principio. Epicteto, un poco lo que decíamos en la sesión anterior, lógica, física y ética. Epicteto va a decir que en realidad lo único que importa, o lo más importante, es la práctica de los principios. Y él va a decir, el conocimiento del ser humano se ve en los hechos. Si quieres saber cuánto sabe de filosofía una persona, no mires sus papers, ni su PhD, ni sus títulos, ni nada de eso. Mira cómo se comporta, cómo actúa cotidianamente. Mira cómo saluda a las personas en su lugar de trabajo. Ese tipo de hechos son los que definen el conocimiento. Mira cómo reacciona ante una situación complicada, ante una situación de miedo, etc.
ese es el verdadero momento de saber si una persona sabe o no sabe. No sirve de nada ser experto en lógica o ser experto en teoría de la ética si es que no la pones en la práctica en la moral. ¿Ya? Ahora quiero, para finalizar, remitirme a los capítulos 33 y 48, que quiero que sería súper importante darle una relectura. La recomiendo muchísimo. Que tiene que ver con capítulo 33, consejos varios para conducirse sabiamente, siempre en esta lógica de ser amigos de la sabiduría, en la medida que la sabiduría nos va, no digo que seamos sabios, sino que al menos aspiremos a ello, nos va a hacer vivir más ligeramente. Entonces capítulo 33 y capítulo 48 son fundamentales porque son consejos cortitos, muy vigentes. Y dice Epicteto, capítulo 33, fíjate un carácter y un ideal de conducta. O dicho de otra manera, sé tú mismo, escarba en ti, conócete a ti mismo, fija tu objetivo, vive conforme a ellos. Dice, habla solo lo necesario y con brevedad. Habla poco. Los estoicos, Zenón de Sitio decía, tienes 2 orejas y una boca, por lo tanto, escucha más de lo que hables. ¿Ya? Solo cuando la ocasión lo requiere, habla. Y habla siempre poco y justo, lo necesario. Argumenta, dice Epicteto, pero si estás con extraños, calla. La mayoría, es impresionante la cantidad de veces que nosotros nos enfrascamos en discusiones que carecen completamente de sentido, que no tienen ningún propósito, es solo pérdida de tiempo, es solo vanidad, ¿ya? Querer buscar convencer a alguien de algo es absurdo, sobre todo si es que esa persona si es que tú partes de la idea de que tienes la razón, o si es que la otra persona parte de esa misma idea de que tiene la razón. El único objetivo de un diálogo fructífero es que ambos participantes lo hagan de buena fe, pensando en que ninguno de los dos tiene la razón y que es posible llegar a un acuerdo de entendimiento donde se aprendan ambos mutuamente, ¿ya? Sobre eso Epicteto dice, argumenta, pero si estás con extraños, calla. O sea, argumenta, pero si estás con gente que no está dispuesta a llegar a un acuerdo, no tiene sentido, calla. Después dice, evita todo juramento o promesa, ¿ya? Esto sí está vinculado a concéntrate en lo que depende de ti. Solo tienes el pasado y el futuro como hechos que ocurrieron que no puedes cambiar, pero a su vez, el pasado y el presente, pero a su vez el futuro no existe. Trabaja para que sea el mejor futuro posible, pero no prometas nada, porque el futuro como no existe no es posible asegurar nada respecto al futuro. Dice, sea austero, excluye la ostentación, ten una vida frugal, dice Epicteto. Es importante la austeridad, ¿ya? Sobre todo en esta época, donde hay demasiada ostentación, demasiado lujo. Pon el foco, volvemos siempre a lo mismo, pon el foco en ti. Despójate de lo que no depende de ti. Vive más liviano. No, en vez de enojarte porque te señalan un defecto, esto es súper interesante. En vez de enojarte, dice Epicteto, porque te señalan un defecto, piensa en que solo conocen ese pequeño defecto. Mire las 2 asas de nuevo, ¿no es cierto? Tenemos 2 maneras de verlo. Mira, esta persona me está señalando un defecto. Oye, ¿qué te crees? ¿Por qué me estás haciendo eso? Podría ser la reacción más habitual, ¿no es cierto? Y por lo general responder esa ofensa con otra ofensa. Y Epicteto dice, no, mira, tómalo con indiferencia y sobre todo piensa en que solo conoce ese defecto. O sea, obviamente nosotros estamos llenos de defectos. Entonces, él dice, mira, conoce solo un defecto de mí. Es una mirada amable del hecho, ¿ya? Cuando no sepas qué hacer, piensa en lo que hubiera hecho Sócrates o Zenón de Sitio, ¿ya? Un poco se adelanta a lo que va a ser ahora. Nosotros en Chile hay tenemos, ¿no es cierto?, un santo, el San Alberto Hurtado, que él decía, no soy
O sea, tenemos que actuar, ¿no es cierto?, como si Cristo viviera en nosotros. Y, 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 y Epicteto dice, actúa como si Sócrates estuviera actuando en ti, ¿ya? No esperes, es más, para el escenario negativo, espera el escenario negativo de antemano. Y aquí dice Epicteto también, esto muy, muy útil para nuestra época. ¿Cuántas veces nosotros vamos a hacer un trámite, por ejemplo, y ocurren imprevistos, ¿no es cierto? Hay que extenderla, vamos a tener que hacer un trámite, ¿no es cierto? Y vamos a hacer una fila muy larga. Y entonces la gente se exacerba. Oye, ¿por qué estamos en esta fila? Empiezan a reclamar, van al libro de reclamo, empiezan, oye, a cortarla, se exaspera la ira, etc. Entonces, Epicteto dice, antes de salir, previene ese acontecimiento. Es muy habitual en esta época pensar que eh, buenos días, hoy va a ser el mejor día del mundo, hoy va a ser el día más feliz. Epicteto hubiera dicho, no, anteponte al hecho negativo. Si va antes de pensar en salir, piensa que te pueden ocurrir ciertas cosas de las que que es muy probable que ocurran, ¿ya? Entonces la visualización negativa. ¿Por qué? Porque de ese modo, si tú te previenes ante ese acontecimiento negativo, vas a afrontarlo de mejor manera. Vamos al capítulo 48 también. Diferencias entre el filósofo y el vulgo. No es una lectura así como de la masa, uno tiene que acomodarlo, ¿no es cierto?, a sacar la enseñanza. Pero dice Epicteto, a nadie censura, a nadie alaba, de nadie te quejes, a nadie acuses. Nada dice de sí como si fuera alguien o supiera algo. No digas nada de ti como si tú fueras alguien o como si tú fueras un experto en algo. Ante el obstáculo, cúlpate a ti mismo. Ante el elogio, ríe. Ante quien te recrimina, no te defiendas. Un poco lo que veíamos. Decía, es importante. Ante el elogio, ríe. Y ante la burla, o ante el quien te señale tu defecto, calla. O piensa, tan solo conoce ese defecto. Si los conociera todos sería peor. Como si fueras un convaleciente, dice Epicteto. Reposa, mantente quieto. Cuando estés empezando a conocer algo, no intentes presumir del conocimiento, nunca busques presumir del conocimiento. Pero cuando estés empezando a conocer algo, no hables de eso hasta que realmente lo conozcas. Espera el momento adecuado. Esperas realmente adquirir ese conocimiento antes de hablar. Suprime todo intento de querer algo que no depende de ti. Y después finaliza, vigílate a ti mismo como a un enemigo, dice Epicteto. ¿Ya? Es importante, para terminar, esta crítica que hace Epicteto a la importancia de centrarse en los actos. ¿Ya? Dice, es un poco una crítica al academicismo. ¿Ya? La escuela de Aristóteles, ¿no es cierto?, eran demasiado academicistas y les importaba, estos son los famosos peripatéticos, ¿no es cierto? Ellos pensaban en la importancia de no había felicidad sin bienestar material, decían los peripatéticos, ¿ya? Entre otras cosas. Y también la importancia de la academia, la teoría, la lógica, como decíamos hace un momento. Pero Epicteto dice, ser filósofo no consiste, capítulo 49, no consiste en comentar doctrinas filosóficas, sino en practicarlas uno mismo. ¿Ya? Siempre está esta idea en Epicteto de que lo relevante no es la teoría, sino la práctica. ¿Ya? Bueno, yo creo que
de esta manera estamos terminando. Hemos tratado de hacer un viaje por este texto maravilloso que quiero recomendar una y otra vez, que son el famoso manual eh, de vida de Epicteto. Me encargué de releerlo, ir sacando lo más importante de cada capítulo y ir haciendo el vínculo de los capítulos, un poco tratando de ver cómo se están relacionados. Uno podría decir que capítulo 1 con el capítulo 5, 12, 19, 45 y 20. Después el capítulo 3 con el capítulo 11 y el 13. Capítulo 5 con el capítulo 24 y el 53. Capítulo 8 con el capítulo 17. Capítulo 9 con el capítulo 13. El capítulo 10 con el capítulo 43, el 13 con el 21, el 16 con el 26, el 22 con el 23, 29, 46, 47, 49, 50, 51. Hicimos un viaje por este libro y creo que no hay que pensar nunca, no hay que olvidar nunca que Epicteto era un esclavo, ¿ya? Es decir, que una persona que era esclava tenga una perspectiva tan interesante y tan profunda de la libertad es, a mí siempre me ha admirado eso. Epicteto dice, el ser humano siempre puede ser libre en la medida que tenga libre albedrío y tenga voluntad, ¿ya? No, nunca, por mucho que una cojera, porque Epicteto tenía ese problema, no te va a impedir ser libre. Quiero terminar con, justamente en ese sentido, con la historia que se le atribuye a Zenón y Crisipo, filósofos estoicos antiguos, ¿ya? Respecto del destino. Imagina que eres un perro que está atado eh, a un coche. Entonces, tú sabes que te van a llevar, ¿ya? Entonces, Crisipo decía, tienes dos alternativas. O eres arrastrado y te niegas a querer ser arrastrado y sufres, obviamente, o avanzas con el carro disfrutando el paisaje, disfrutando los árboles que están alrededor, etc. Entonces, eso está en el último capítulo, Prontuario de Sentencias, y en el fondo es el sigue tu destino desde esta manera y desde esta perspectiva estoica que es tan importante en nuestros días, tan importante traerla a la época presente. Espero que les haya gustado este segundo capítulo y nos vemos en los siguientes.